Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente la gran mayoría de las personas no saben usar de una manera consciente, que es el pensamiento. Vamos a utilizar tres versiones que las tres se juntan en un lugar. Uno, la Sí, versión espiritual de muchas culturas en las cuales están seres muy especiales, como está Krishnamurti, ¿no? Eso es muy importante, ponerlo como punto de referencia para los que trabajan en el ambiente espiritual, donde hablan de que el pensamiento es una cárcel. Voy a explicarlo por qué. Por otro lado, estará la postura de la neurociencia que dice que el pensamiento es una propuesta neuronal. Ahora vamos a integrar esas dos opciones y vamos a después hablar de básicamente la más antigua visión de lo que era el poder creador del pensamiento y las vamos a juntar en las tres para que le demos un valor al pensamiento. Vamos a empezar por una definición y que me gusta más, que utiliza ya esas tres unidas, que es el pensamiento es el movimiento de la memoria. O sea que yo lo que estoy haciendo es moviendo algo que ya dejé ahí guardado. O sea que yo estoy pensando con algo que ya ocurrió. Y voy a utilizar ese mecanismo para todo lo que voy a seguir hablando. O sea, cada vez que yo pienso, estoy simplemente refritando algo, a lo que ya estuvo allí como una interpretación. Y es un circuito permanente. Yo tengo un pensamiento, ese pensamiento hace que yo haga una predicción y mi cerebro tome una interpretación de lo que ocurre, tengo una memoria y vuelva a ser un pensamiento. Entonces estamos viviendo en el mundo de las ideas y no en el mundo de la vida. Entonces por eso es que los antiguos decían que cuando estábamos en el mundo del pensamiento no estábamos vivos, estábamos solamente soñando o un pasado, recordando o soñando hipotéticamente un futuro. Y Krishnamurti llegó a decir que era la cárcel que vivíamos porque estamos atrapados en el mundo del pensamiento y no tenemos experiencia. Yo quiero ir un poco más simple. El pensamiento es una posibilidad. El cerebro siempre está produciendo pensamientos. O sea, el pensamiento no es ni bueno ni malo. Siempre estamos pensando. Pero como el corazón está latiendo, como el intestino está generando movimientos, como el riñón está filtrando, el tema es, ¿le doy poder al pensamiento o no le doy el poder al pensamiento? El pensamiento no es ni bueno ni malo. O sea, si Angélica tiene todo el día pensamientos dulces, amorosos y felices, pues es porque las quiero acabar. Pero si tiene pensamientos atormentadores, caóticos, de que lo que tengo es una enfermedad grave, que me voy a morir de esto, que a mi hija le va a pasar, que a mi abuelo no sé qué, pues no los quiere tener. Pero el pensamiento simplemente es como Google, que está reproduciendo lo que yo estoy buscando, o sea, lo que yo le he dado de información, como el chat GPT, me reproduce información que yo haya sembrado allí. Entonces, la clave está es cómo relacionarse con el pensamiento. El pensamiento no es malo. Ya, a mí me gusta utilizar una visión mucho más simple, y aquí voy a entrar en ella, y es el pensamiento es una herramienta, que si yo la uso, es útil, que si yo no la uso, pues me puede atormentar y que si me usa, pues me intoxica. Entonces el pensamiento no es ni bueno ni malo. Así el pensamiento me diga, por ejemplo, que me voy a morir esta noche. Pues supongamos que me viene esa idea basada en una experiencia de una película o lo que sea. Bien, esa es su propuesta, señor pensamiento. Vamos a trabajar eso de una manera muy consciente. El pensamiento es una propuesta neuronal basada en el movimiento de la memoria para generarme una aproximación a lo que está ocurriendo, pero me aleja de lo que está ocurriendo porque me mete en el pensamiento. Si yo estoy en este momento pensando lo que voy a decir, no estoy haciendo lo que estoy haciendo, sino estoy en mi mente tratando de decir algo. Pero lo puedo usar el pensamiento como puedo no usarlo. Si yo sé que es una herramienta, vamos a poner esto que es un bolígrafo, que es una herramienta. Yo lo puedo usar para escribir, o lo puedo dejar y no usar cuando no lo necesito. Pero si lo uso para limpiarme los ojos, si lo uso para otras cosas, lo voy a dañar. Por ejemplo, cortar la carne o meterlo en otros sitios donde no tienen que estar. Entonces, el pensamiento es una herramienta. Vayamos por ahí. Producto de la memoria, que lo que intenta es hacerme una percepción de la realidad de acuerdo a mis creencias. Y los pensamientos que nosotros tenemos posesionados en la mente son las creencias. ¿Qué es una creencia? Un pensamiento que posee a la mente. Es un pensamiento dominante. Por ejemplo, ahorita en la guerra que está ocurriendo en la franja de Gaza,
La gente tiene muchos pensamientos de acuerdo a sus versiones de la realidad. Entonces, algunos tienen un pensamiento a favor de unos, a favor de otros pensamientos de horror por lo que pasó, otros pensamientos de sufrimiento, miles de pensamientos. Cuando uno tiene, por ejemplo, una ilusión de que se va a un viaje con una persona amada y tiene esa versión en su mente, entonces uno puede generar pensamientos bonitos al respecto, pero pueden aparecer pensamientos desagradables. Supongamos que aparezca, o el hijo se va de excursión. Esto es una historia común que yo oigo cuando alguien se va de excursión, entonces el hijo se va y uno está feliz de que se vaya, pero pueden aparecer, como es lógico, pensamientos de otro estilo. ¿Qué hacer con esos pensamientos? Entonces, ¿qué es lo más importante? Es una herramienta. ¿Los uso o no los uso? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a tomarme una sopa, es como yo le explico a las personas de esta manera. Voy a tomar una sopa y me dan tres herramientas. Una herramienta es un cuchillo, otra herramienta es un tenedor y otra herramienta es una cuchara. Entonces yo me voy a tomar un plato de sopa. ¿Qué herramienta cogería mi querida Angélica para tomarse el plato de sopa? Pues obviamente una cuchara. Eso, eso. Entonces, no me voy a poner a pelear con el cuchillo ni cortarme con él porque no es lo que yo necesito. ¿Por qué quiere poner ese cuchillo aquí que yo no lo necesito? Ni cojo yo el tenedor a darle al palo y entonces tratar de ver si vuelvo esta sopa algo bien denso para que me lo pueda comer. No, utilizo la herramienta que es más fácil, que es la cuchara. Entonces yo he de ser consciente que el pensamiento es una herramienta que me permite utilizar la memoria para acercar a hacer una predicción consecuente con mi nivel de creencias. Entonces tengo tres maneras de hacer. Uno, escoger. Los pensamientos crean realidades. Esta es una pregunta muy bonita y se la contesto ahorita, porque hay que entender cómo funciona la mente y me meto por ahí. Entonces, lo primero, si yo sé que es una herramienta y es una herramienta que yo creé con base en mis experiencias, yo puedo crear nuevos pensamientos, porque a través de nuevas experiencias. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un prejuicio con las personas de X condición. Yo puedo cambiar mis prejuicios y puedo hacer que la próxima vez que me relacione con ellos, mis pensamientos que me va a proponer mi cerebro frente a esas personas de raza, género, etnia, que es la verdadera palabra, condición sean distintas. Si no tengo esos prejuicios, mis pensamientos no van a estar ahí. Si yo tengo pensamientos inadecuados para el viaje del hijo, de la hija, lo único que tengo que hacer es permitir que esos pensamientos se presenten y yo escoger qué pensamiento voy a utilizar. No es rechazarlos, porque lo que yo más detesto, me apesto, no es que se dice uno lo que uno más detesta, uno se apesta. Rechazarlo es coger la cuchara, el tenedor y darle palo a la comida a ver si se cambia la contextura, que no quiero sentir, no quiero que sea líquida porque yo quiero que sea sólida. Yo no quiero pensar esto. No, yo voy a usar lo que necesito. La herramienta más apropiada para enfrentar es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr. Se me pueden venir preocupaciones, qué tal que pase esto, qué tal. Entonces voy a utilizar ese pensamiento de una manera dirigida. Voy a utilizar la herramienta del pensamiento. Entonces, el pensamiento se presenta para mostrarme una hipótesis basado en mis experiencias y modulando mis creencias, que yo lo llamo conceptos, que lo vimos la semana pasada, de lo que son los conceptos, que son los que crean lo que nosotros llamamos las experiencias internas. O sea, cuando yo tengo un concepto de algo, mi cerebro predice esa realidad. Yo tengo el concepto de que me encanta estar aquí a la 1 de la tarde con esta audiencia y estar con Angélica, la que quiero mucho. Y entonces mis emociones y mis valoraciones internas son favorables. Si fuera lo contrario, que jartera me toca, que es gracia, porque a mí tan de malas, mis sensaciones, mis secreciones internas harían eso. Me harían sentir incómodo, me harían sentir aburrido, me harían sentir tenso, molesto, lo que sea. Entonces, los conceptos que van a generar esas aproximaciones emocionales y las creencias que están manejadas por pensamientos van a modular mi acercamiento. Entonces yo tengo una creencia de que viaje esa persona es bueno, el hijo, la hija, pero también puedo tener creencias de que en los viajes pueden pasar cosas malas. Entonces cuando vengan estas, voy a utilizar, dentro de una llamada, voy a utilizar la herramienta más apropiada para eso. ¿Cuál es la herramienta más apropiada? ¿Qué tengo que hacer para que si eso fuera a pasar, no pasara, o para que yo hiciera algo si eso pasara? Entonces me voy a ir con la persona amada, pues voy a disponer de todas mis mejores ilusiones, mis mejores recursos para encontrarme con ella, en lugar de todos mis peores miedos para incapacitarme de lograrlo. Entonces va a ir mi hijo a un viaje.
Entonces voy a utilizar todos mis recursos para que ese viaje sea lo mejor, económicos, afectivos, de creación, en lugar de dejar, voy a usar la herramienta apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escoger mis pensamientos, sí, pero lo que hace la gente es tratar de no pensar. Entonces el ejemplo es muy bobo. Por favor, no piensen en un perro verde, no piensen en un perro verde, no piensen en un perro verde. Todos van a pensar en un perro verde. Pero yo, en lugar de no tratar de pensar en un perro verde, puedo decidir pensar en un gato azul o en un canario amarillo o en un pez dorado, lo que ustedes quieran. Entonces, uno puede decidir pensar porque es una decisión y no tratar de no pensar o luchar contra los pensamientos. Si los pensamientos ya ocurren, hay dos formas de abordarlos. O los observo y hago como hacen los señores, el único que tenemos de poder los hombres, que es el control de la televisión. Y a Entonces, veces. y ni siquiera, pero digo, a veces, bueno, está bien esa frase, a veces, para que nos quede claro. Entonces, hacer zapping. O sea, viene el pensamiento y digo, siguiente, next, next, no me sirve. O sea, el pensamiento me dice, usted es un idiota, siguiente, usted es el mejor del mundo, siguiente, usted es súper no sé qué, siguiente, usted es un no sé qué, siguiente, ¿qué importa? O sea, no darle importancia. O la segunda es simple y llanamente, o sea, la primera es no darle importancia y no creérselo. Y la segunda, que me gusta todavía más, es, a mí me gusta disolverlos, o sea, mirarlos y hacerles, no quitarlos, o sea, como el next, sino simplemente pixelarlos. Digamos, tengo una imagen, porque los pensamientos en realidad son imágenes sensoriales, auditivas, visuales, y verlos y pixelarlos. Como si yo cojo una foto en este momento, vamos a poner el ejemplo, veo una foto de una masacre de las que hay tantos en Colombia, 70 y tantos este año, doloroso, y no puedo hacer nada con eso. Si puedo hacer algo, primero no hacerme daño y segundo no propiciarlas. En cualquier cosa, en la guerra del Golfo de hace unos años, en la guerra ahorita de hace unos de Ucrania, en la guerra de ahorita que estamos viviendo en este momento en la Franja de Gaza, todas esas cosas están ahí. Yo puedo ver las escenas mentales y al mirarlas hacer lo que se llama pixelarla, que es coger esa imagen y con esa imagen construir otra, como hace uno con la tecnología. Hoy cogen la cara de Albert Einstein, la pixelan y sacan a Marilyn Monroe, eso lo he visto en varias cosas. O cogen la cara de un animalito, la pixelan y ponen otro. Eso es lo que podemos hacer porque eso lo hace la mente creadora, cuando la usa, no cuando me usa. Contestemos esa pregunta. ¿Cuál la pregunta de... Dice, aquí hay una pregunta, no sé si es la misma. Dice, doctor, ¿los pensamientos repetitivos hacen referencia al TOC? A ver, nosotros tenemos más o menos unos 60.000 pensamientos por día. Si están centrados en una misma historia y se vuelven incapacitantes, sería lo que se llama un trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión es mental, la compulsión es en acción. Entonces una persona puede tener un pensamiento obsesivo, reiterativo, que está centrado en lo mismo y sí puede ser parte del TOC, pero el TOC puede desencadenarlo, porque tiene un trastorno bioquímico, un trastorno adaptativo que lo lleva hasta el si no. Que si los pensamientos crean la realidad, era la pregunta, pero contesté esta. Entonces, a ver, técnicamente hay tres tipos de realidades. Hay una realidad que se llama afectiva, hay una realidad que se da social y hay una realidad. ¿Qué significa realidad social? Vamos a poner un ejemplo. La realidad social es que las personas que están a un lado de la franja de Gaza son de un país y de otro. Eso es social, eso no es real. Que el que tú ya seas costeño y yo sea Bogotá, no soy Bogotá, no soy de Armero, pues supongamos que fuera Bogotá. Eso es una realidad social determinada por los hombres, eso no es real. El que haya una frontera entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador, entre México y el muro famoso con Estados Unidos, eso no es real, eso es una realidad social, o sea, eso es una creación de la sociedad y a unos límites. Y los nombres no son reales, son realidades sociales y las culturas y todas esas cosas son realidades sociales. O sea, eso no es una realidad, pero nosotros le damos una realidad. El que en Colombia vayamos por la derecha en las carreteras conduciendo y en otros países, como puede llegar a ser el Reino Unido, como en la misma Australia, este continente, las personas van por la izquierda y está bien, son realidades sociales. Que nosotros le damos el valor de absolutas porque lo asociamos a nuestra percepción, pero no son realidades. Ese es un tipo de realidad. Entonces, los pensamientos recrean esa realidad que han construido social. Luego hay una realidad que se llama realismo afectivo. Toda mente humana
tiene realidad social, realismo afectivo y conceptos. Esa es la característica de todas las mentes. O sea, como yo digo, las mentes son como los dedos. Tienen huellas dactilares distintas, que son las células cerebrales, pero todas funcionan más o menos iguales. Los dedos funcionan más o menos iguales. Con uno alguien puede ser un pianista y otro puede ser simplemente sacarse los mocos, pero funcionan con las mismas habilidades, solo que uno las desarrolla de una manera o de otra. Otro realismo se llama el realismo afectivo. El realismo está basado en mis experiencias personales y mis motivaciones para ellas. Entonces, en mi realismo afectivo, yo quiero hoy que por la tarde Colombia le gane a Ecuador. Y los ecuatorianos quieren que hoy por la tarde Ecuador le gane a Colombia. Ese es realismo afectivo. Esa es mi realidad, porque afectivamente yo me asocio a eso. No es social, porque ya no es como, porque yo podría ser hoy hincha de otra selección siendo colombiano. Ni está determinado por reglas sociales, sino por mis propias experiencias. Las reglas sociales sí dicen que yo soy colombiano, que soy varón, que tengo estas características profesionales de médico, eso me lo dio la sociedad. Pero lo afectivo es lo que yo me involucro y le doy el valor de realidad. Entonces, mi hijo, mi pareja, mi gato, que es social en algún nivel, es mi afectividad. Entonces, con mis pensamientos sí creo esa realidad afectiva. Mis pensamientos crean la realidad afectiva, recrean la realidad social, pero jamás pueden conocer la realidad, que es lo que está detrás de esos dos, que son aspectos, por ejemplo, voy a entenderlo, que lo que somos seres de luz, porque somos solamente movimiento, conciencia, vida. Esas realidades, ni mis pensamientos de la realidad afectiva, ni las creaciones de la realidad social me permiten descubrir esa realidad. Esa es la que se consigue en estados alterados de conciencia, esa es la que se consigue cuando dejamos de afiliarnos a una ideología, a una postura. Entonces, mis pensamientos crean mi realidad afectiva, mis pensamientos recrean unos conceptos basados en una realidad que llamaríamos social, pero jamás pueden crear una realidad que ya existe y que solamente los pensamientos la nublan. Alguien creo que me está llamando otra vez, a ver, la apago. ¿Sí se ve o no se ve? No, estamos viendo, perfecto, Doc. Ah, Está bueno, viendo bien. entonces, Entonces, haría falta una tercera realidad, la un realidad que está más tercer allá de realismo, todas está la realidad social, la realidad, el realismo afectivo, afectiva. y la otra es Ujú. la realidad existencial, la del cosmos, la del universo, la cual mis pensamientos pues, intervienen en ella desde mi perspectiva, pero no la cambian. Que yo piense que la luna, el sol exista o no exista, que la tierra sea plana o no sea plana, todas esas cosas que yo puedo pensar, que Dios existe o no existe, no cambian esa realidad. Para mí pueden intervenir en este espacio, porque me pueden hacer sentir angustiado, miedoso, que Dios me quiera o no me quiera, que la luna exista, que no exista, que todo eso sea invento. Todas esas realidades me afectan a mí, pero no son realidades sino afectivas o realismo social, pero no son realidades existenciales, no son trascendentales y sobre las cuales yo no puedo intervenir con mis pensamientos. Mis pensamientos están aquí, por eso Krishnamurti decía que mis pensamientos son mi cárcel, porque me impiden ver la realidad. Por eso dicen que cuando uno le dice a alguien, eso es un pájaro, la persona no vuelve a ver un pájaro, vuelve a ver la imagen de su pensamiento sobre el pájaro. Hasta que un día descubre que puede ver un pájaro, volverlo a ver por primera vez. Y la vida es totalmente distinta en ese momento. Y ahí es cuando de pronto podríamos decir, Doc, que la mente es poderosa. O sea, yo creo que Sí. todo lo que uno lo trabaje desde la mente lo puede volver realidad siempre y cuando lo piense en positivo. O sea, yo soy de las personas que Sí, siempre estoy en, diciendo, lo en voy esa a... dirección, ¿no? Porque también lo puedes pensar en negativo y también volverlo igual. Porque nosotros tenemos algo que es la mente, que es como el Internet, y el pensamiento, que sería como lo que yo utilizo en mi celular. Yo lo puedo usar la mente grande o puedo quedarme limitado por mis creencias. Por eso digo que las creencias son es un pensamiento que posee la mente. No sirve para nada. O puedo hacerlo todo. A mí me gusta, hay tres tipos de conceptos o de creencias que yo genero siempre digamos, cuando busco enseñar esto a las personas para que les sean útiles, que son los conceptos más válidos que hay, que la vez pasada hablamos algo de eso. Y el primer concepto es el concepto de estar dispuesto a descubrir. ¿Cuál es el gran, digamos, limitante de las formas de pensar de los humanos? No quiero utilizar como palabras técnicas, pero lo que nosotros tenemos como limitantes es que todo lo catalogamos en bueno o malo, o en me gusta o no me gusta, y eso nos limita mucho.
porque ese es nuestro realismo afectivo. Entonces, como a mí no me gusta la comida costeña, yo a los costeños no sé qué, o como a mí me gusta la comida costeña, a los costeños, ya terminé haciendo que todo lo que sigue a continuación de eso esté determinado por eso, estoy ya sesgado. En cambio, lo que hace un niño en sus primeras etapas es voy a descubrirlo, voy a probar la comida costeña, voy a experimentar esto. O sea, ese es el pensamiento más interesante. Estoy dispuesto a experimentar. No porque sea bueno, porque sea malo, sino porque lo voy a experimentar. Esa es la mente de turista, por ejemplo. Uno se va a la costa o se va a cualquier lugar del mundo y dice, voy a experimentar la dieta de aquí, el estilo de vida. Y no está lleno de pensamientos, esta gente rara, esta gente me va a hacer, esta gente, porque está en una mente totalmente contenida dentro de una experiencia limitada que son sus creencias. En cambio, en la otra me voy a abrir a conocer la vida. Estoy dispuesto a aprender. Ese es el mejor tipo de mente, la mente que está dispuesta todo el día a aprender y sobre todo que sabe que no sabe nada. Entonces, se llama la mente del sabio, es una mente que sabe que no sabe nada, pero que siempre está dispuesto a aprender y conocer y aprender. En cambio, la mente del ignorante es la mente que cree que sabe y ese pequeño concepto lo limita a experimentar todo porque solo está experimentando su sistema de creencias, validando o rechazándolo de acuerdo a su filosofía, cultura, religión o limitado conocimiento. La mente del sabio es no sé nada de nada, pero vuelve a ser un niño que estoy dispuesto a experimentar y a recrear mis creencias, o sea, mi realismo afectivo, lo voy a volver parte de mi vida. Entonces, si a mí no me quiere nadie, pero yo me quiero, ese amor es suficiente para querer la vida. Si a mí me quiere alguien y yo valoro ese amor como parte de ese amor que me tiene la vida. Entonces, yo utilizo esos conceptos de otros, esas experiencias que ocurren como validación de ese realismo afectivo que yo lo puedo crear. Insisto, ese realismo afectivo lo creo yo. Y ese es el que tú estás hablando de crear esa realidad y que es útil. Ese realismo afectivo es yo puedo con la vida, yo puedo ser útil, yo puedo construir, yo puedo amar, yo puedo servir, yo puedo gozar. Y bienvenido sea. O puede hacer lo contrario. Mi vida es una desgracia, sufro mucho, el mundo está contra mí, no me quiere nadie, bueno, miles de cosas de ese estilo. Sí, yo creo que la mente es poderosísima y yo creo que si uno aprende a utilizar esa herramienta, Es una herramienta, eso es lo más importante. funciona Claro, muy bien porque es una es herramienta. como, es como si tú marcaras tu camino, o sea, por dónde quieres estar y tu mente te lo indica. Entonces, si tú le hablas a tu mente y tu mente reacciona y te responde de la misma manera, todo, todo fluye. O sea, yo soy de esas que siempre he dicho que la mente es poderosa y que todo lo que uno se proponga y se lo ponga en la mente y lo repita una y otra vez, por ahí va el camino, por ahí se van Ese es el haciendo las realismo cosas. afectivo que va a crear esa realidad afectiva con la cual tú construyes y sientes. Los realismos afectivos lo que van a cambiar es tu percepción y nosotros lo llamamos que eso se llama simulación. Y la simulación es el método por defecto que el cerebro construye su experiencia de la realidad. Uno Así. construye su experiencia de la realidad, o sea, ¿cómo voy a experimentar la realidad? Se murió tal persona, ¿cómo voy a experimentar esa realidad? Ganó tal equipo, tal candidato quedó de presidente, ¿cómo voy a experimentar esa realidad? Se construye con base en los elementos de una mente inclusiva, que es una mente social, pero hay una mente mayor que es universal, utilizando mis recursos propios, que es mi aprendizaje, mi forma de experimentar, mis sentidos, y ese es el mundo que construimos, y eso es maravilloso, ese es el mundo que uno desarrolla. Hay una película sin que tenga que ver nada con esto, y es La vida es bella. Es una película seguramente que todos han visto o conocen de la historia de un padre que está con su hijo en un campo de concentración nazi siendo judío y que le muestra una realidad muy distinta al campo de concentración, que es un juego. Y él sobrevive a una realidad porque construye esa realidad. Esa es una realidad del realismo afectivo. La realidad social era miserable. Ellos, por ser de una nacionalidad, eran agredidos. Pero el realismo afectivo que él le construye a su vida y a su hijo le permite estar de una visión muy paradójica de lo que está ocurriendo, porque no está ocurriendo eso. Entonces, esa realidad nosotros la construimos y es como yo quiero experimentar esto, cómo son mis conceptos. Mis conceptos es que vale la pena vivir aún en condiciones adversas. Hay gente que decide que no vale la pena vivir sin esa persona, sin ese dinero, sin esa condición y se suicida, porque precisamente su realismo afectivo basado en sus conceptos y en sus valoraciones le incapacita para disfrutar y experimentar la plenitud de eso. En cambio, a otros nos permite la vida vivirla aún con estas o aquellas condiciones, aunque no sean las condiciones ideales. Además, la palabra ideal es simplemente un concepto
que es más de realismo social y que Que nosotros es lo más aprendemos. O sea, es subjetiva, ideal, ¿no? totalmente. Eso es creado por la sociedad, de esos realismos que no son realidades y que a uno le da el valor. Uno ve gente que teniendo miles de cosas no las disfruta y hay gente que sin tener nada es absolutamente pleno en el sentido social. O sea, que no es la economía, ni siquiera es el éxito, ¿no? Que es una de las cosas que la mayoría de personas hacen alusión de que deberíamos ser exitosos, pero ese es un concepto de éxito que está manejado por unas pretensiones de una cultura que además es diferente de una a otra y que generalmente, por experiencias de muchos estudios, las personas exitosas son menos felices. Generalmente, entre más exitosos, menos nivel de felicidad, porque necesitan más respuestas externas para sostenerse y además porque el éxito genera una sensación de apego muy grande, así como el poder es afrodisíaco y el poder no corrompe, la gente es corrupta y llega al poder y lo usa en su sentido destructivo, o la gente es altruista y usa el poder altruistamente, el poder no corrompe. Igual, lo que hace el éxito es que determina que la persona que está pegada a él lo sufra y la persona que lo usa lo puede llegar a capitalizar en un bien común. Pero no es el éxito en sí mismo, sino que es el apego de esa persona al éxito el que lo hace sufrir. Así es. Hace una pregunta, Claudia. ¿Hay algún tipo de entrenamiento para lograrlo? ¿Alguna técnica, Doc? Yo creo que el tema fundamental es que uno debería aprender a estudiar su mente, porque es una herramienta. Entonces, que hay escuelas, claro, el mindfulness es una escuela válida que existe en Occidente, y hay muchas otras prácticas que existen. Las estrategias de autoconocimiento son muy válidas. Yo personalmente utilizo diferentes de ellas. Hay lo que hace Krishnamurti, por ejemplo, autoconocimiento. Pero en sí mismo, si no tienes una buena habilidad, es ideal, y digo esa palabra en este caso, que te agrupes con alguien para que no sea tan difícil y que sigas una escuela. Hay cientos de escuelas. Para mí la educación más fácil de la mente parte de, primero, conocerla, pero segundo, de meditar, hacer un entrenamiento, porque ¿qué es la meditación? El entrenamiento de la atención. Y la atención hace que tú puedas hacer esto. ¿Atiendo esto o no atiendo esto? ¿Y qué es lo que qué es lo que tiene que ser atendido? Y lo que tiene que ser atendido es lo que está ocurriendo. La vida, eso es lo que hay que ser atender. Así es, Doc. Doc, tenemos un par de preguntitas que nos han formulado desde los puntos de venta Por de favor. Americana de Colchones. Nos vamos de una, entonces voy a, La a siguiente, vamos a hablar retirarlos. la siguiente vez, vamos a hablar de la imaginación, Imaginación que es un de tema una, voy a muy bonito. anotarlo. Sí, en 8 días vamos a hablar de la imaginación, que es un tema muy bonito, que está basado igual en los conceptos y en el pensamiento. Bueno, y a uno a veces le pagan por tener muy buena imaginación, tener esa imaginación muy desarrollada y creativa. Es una herramienta maravillosa de la vida. Cuando yo la uso, soy creador. Cuando ella me usa, soy ansioso. Porque además hay una distorsión perceptiva, cognitiva con las imaginaciones cuando tengo ansiedad, diferente del miedo. La otra vez hacíamos la diferenciación muy clara en que en el miedo pues hay una afrenta reconocida a la cual yo me preparo para luchar, huir y utilizo todos mis recursos. En cambio, en la ansiedad no es tan clara, no es tan bien definida, las sensaciones no es, entonces no puedo utilizar los recursos de la mejor manera. En la ansiedad patológica, en la ansiedad fisiológica, sí es coherente y consecuente. Eso lo explicamos en varios de los lives que hemos hecho. Entonces, imaginación, porque el uso de la imaginación es, además, hay una frase que decía nuestro gran Albert Einstein, que decía que en los momentos de dificultad más sirve la imaginación que el conocimiento, porque la imaginación te permite, si la sabes usar, construir una hipótesis distinta a la que está presupuestablemente infiriéndose desde lo que está ocurriendo, como quien dice, esa condición que se creó va a llevar a ese lugar. Pero la imaginación te puede sacar de ahí. Buenísima esa frase, la voy a buscar. Bueno, Doc, nos vamos con la primera Uh, pregunta. ¿Por qué duermo y no Aquí vienen los... descanso? ¿Qué? Disney, ¿por qué duermo y no descanso? Esta pregunta nos la hace Disney Forero desde el punto de venta de la calle 122. Porque seguramente hay que hacer un estudio para garantizarlo que se llama una polisomnografía. Pero lo más probable es que una persona que duerme y no descansa es porque no tiene suficiente sueño profundo. El sueño profundo es un sueño donde las ondas cerebrales entran en una lentitud mayor,
entran entre generalmente 2, 3 ciclos por segundo y no los 18 que tiene una persona ansiosa, los 12, 14 que tiene una persona que está en el mundo cotidiano. Entonces el cerebro descansa y el cerebro cuando descansa puede eliminar toxinas y también puede fijar la memoria porque si uno digamos no logra desocupar la memoria RAM del computador y no lo lleva al disco duro, se queda colapsado y al otro lado se siente cansado. Entonces lo más probable es que le falte sueño profundo. Le recomiendo a esta persona que busque lo que habla de sueño profundo. Y también el sueño profundo se puede dar por varias razones. Una, estímulos externos que no te permiten entrar en ese sueño profundo. Ruido, mala calidad del colchón, mala calidad de la habitación, luz, que es la más frecuente hoy en el mundo moderno, comer comida tarde que te impide entrar en sueño profundo. El sueño profundo es más frecuente en la primera mitad del ciclo nocturno, o sea, en los primeros ciclos de 90 a 120 minutos de sueño, que son generalmente 3 a 5 en la noche, ojalá 4 mínimo, pero hay gente que tiene solo 3. En esa primera mitad del sueño, las personas tenemos más sueño profundo. Si hemos comido mucho, si tenemos muchos estímulos, no podemos entrar en sueño profundo y si no tenemos sueño profundo nos vamos a despertar al otro día muy cansados. También hay una segunda causa de cansancio que no es sueño profundo y es excesivo sueño REM. Porque el sueño REM, para los depresivos les pasa eso, no tienen suficiente sueño profundo, pero sobre todo tienen demasiado sueño REM. Entonces sueñan toda la noche y eso es agobiante. Si uno sueña toda la noche, como cuando uno estudia un examen y toda la noche se sueña contestándole, otra vez se levanta con la cabeza así. Porque si uno tiene demasiado sueño REM, demasiados sueños en sueños que no resuelven, sino que se quedan ahí, pues la mente se agota porque lo que consume de energía el cerebro es altísima, entonces no hay descanso. O no hay descanso porque no tenemos sueño profundo o tenemos inadecuado sueño REM, son las primeras causas. Bueno, hay más, obviamente. Bueno, Doc, pregunta número 2. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la falta de sueño en la salud y el bienestar? Esta pregunta nos la hace Arturo Sierra del Centro Comercial Campanario en Popayán. Qué bueno, desde Popayán, hace rato que no voy por allá. Bueno, y lo primero y lo más importante entender es que una sola noche con falta de sueño ya afecta la salud. Pero a largo plazo, eso se llama deprivación del sueño, y lo puedes buscar con esa palabra. El sueño está privado. La deprivación del sueño lo que va a hacer es la incapacidad del cuerpo de repararse. Ese es el primero y más grande daño. El cuerpo todas las noches entra en un hangar y se repara. Si tú no te reparas, entonces prolongas un problema o generas otros. El primer problema es que tu cuerpo no libera toxinas, entonces acumula tóxicos. El segundo problema es que no baja su estado de alerta y entonces no te reparas, y entonces puedes hacer más fácil hipertensión. No haces un equilibrio metabólico, entonces haces más fácil resistencia a la insulina, luego diabetes. No liberas las toxinas del cerebro, luego primero haces trastornos de atención, cognición y memoria y luego puedes hacer una demencia. Esto estamos hablando ya a 10, 15, 20 años. Y por el otro lado, tu sistema inmune no puede repararse, entonces tienes más fácilmente alergias, infecciones o autoinmunidad. La privación de sueño a largo plazo altera todos los procesos de reparación y prolonga todos los procesos existentes. El cuerpo se repara cada noche durmiendo. Es ir a un hangar, es ir a una fábrica de mantenimiento, es ir al taller de mantenimiento y que te reparen cada noche bajando la inflamación. Entonces los procesos son a todo nivel y lo más importante que puedes hacer cada noche de tu vida es dormir. Y sobre todo entender que cada noche te está dando no solamente un día de vida, sino una salud de mucho más tiempo. Buenísimo, Doc. Tercera y última pregunta. ¿Existen estrategias naturales para tratar el insomnio antes de recurrir a medicamentos? Está preguntando la fórmula Flor Alba Gómez del Centro de Experiencia de la calle 108. Lo voy a contestar al revés primero. No hay ningún fármaco que produzca un sueño natural. Entonces, y lo que estamos buscando siempre es un sueño natural. O sea que tú debes optar siempre por recurrir a todas las ayudas naturales, y las voy a explicar, antes de recurrir a un fármaco y preferiblemente nunca usarlo. Porque no hay ningún fármaco que sea libre de efectos secundarios, aunque a veces son necesarios en ciertos procesos específicos de la vida. Yo también los he formulado, contados con los dedos de la mano en 30 y tantos años, pero el 99% de las veces recurrimos a prácticas, la primera de las cuales se llama higiene del sueño. La higiene del sueño son crear dos funciones fundamentales que llevan al sueño. Una se llama el contraste circadiano, otra se llama la presión hemostática del sueño. Contraste circadiano es que yo tenga estímulo suficiente lumínico externo, que salgas a la luz solar cada hora y media, cada 2 horas, y te expongas ahí 5 a 10 minutos, o si no a través de una ventana. No es que mires el sol, eso no se puede hacer, no solo en eclipses, sino nunca.
pero te puedes hacer daño si no tienes una protección. Entonces, y en la noche yo digo esa palabra que suena raro, te expongas a la oscuridad. Te expongas a la oscuridad de la noche, la oscuridad de una habitación oscura con blackout. Eso es lo primero porque se llama contraste circadiano. Y lo segundo se llama presión hemostática del sueño, que es que tú tengas suficiente actividad física y mental equilibrada durante los ciclos de cada hora y media, cada 2 horas, para que tu cerebro programe una adecuada liberación de la adenosina, al liberarse esa sustancia que se produce con la actividad, que es el adenosín trifosfato ATP, la molécula de la energía. Entonces, tienes que hacer suficiente actividad en el curso de un día, como un niño que se mueve varias veces y no quedarte en una sola postura. Hay una frase que yo le repito mucho a las personas, que es: la peor postura es la que más dura, o la mejor postura la que menos dura. Quiero decir, moverse. Hay que moverse en el día muchísimas veces, no quedarse apoltronado en una silla, no quedarse acostado en una cama todo el día. Hay una cosa que nosotros llamamos la eficiencia del sueño, lo hemos explicado en otras oportunidades, que es el tiempo que tú pasas en la cama versus el tiempo que pasas durmiendo. Si tu eficiencia del sueño debe ser que el 90% del tiempo que pasas en tu cama, mínimo el 85%, lo pasas durmiendo. Si tú pasas más del 85%, o sea, quiere decir que estuviste 20, 25, 30, 40% del tiempo en la cama sin dormir, tu capacidad de sueño va a disminuir y tu eficiencia, recordemos la palabra eficiencia, no sé si saben la diferencia. Eficaz es que se logra, pero eficiente, o sea, que se hace de una mejor manera. O sea, quiero decir, muchas empresas son eficaces en el sentido que logran el resultado, las estatales son así, pero no son eficientes porque gastan el triple de dinero. Entonces, una eficiencia del sueño es que tú tienes menos tiempo en la cama con mayor cantidad de sueño. En cambio, puedes estar siendo eficaz, dormiste 8 horas, pero estuviste en la cama 16. La eficiencia es del 50%. Entonces, para poder lograr que tengas una mejor eficiencia, menos tiempo de cama, más tiempo de actividad, buen tiempo de luz, más tiempo de oscuridad, no comer tarde de noche. Y ya productos naturales, el más barato, el más natural es el magnesio. El magnesio tomado hacia el atardecer, anochecer, hay diferentes tipos de magnesio. No el magnesio del sulfato, porque ese no se absorbe, el dihidróxido, sino el magnesio, por ejemplo, el bisglicinato, el glicinato, el citrato, el treonato. Hay muchas formas, el maleato. La mejor es el bisglicinato o la glicina, porque eso induce de una manera el sueño. Y agüitas, puedes tomar agüita de lechuga. Por ejemplo, esta que es tan conocida como la avena sativa y la pasiflora, la valeriana, son útiles, y esto hay que reconocerlo, pero hay un 10 a un 15% de las personas que pueden tener efectos paradójicos, sobre todo los niños. Por ejemplo, la pasiflora, en un porcentaje de la población, como 1 de cada 6 niños, pueden hacer efectos paradójicos, no dormir. Entonces, yo no recomiendo en niños nada, pero en adultos se puede recurrir a este tipo de sustancias, como la agüita de lechuga, como la valeriana, como la pasionaria, como la avena sativa, siempre y cuando uno tenga una sensatez y es tomar y ver el efecto. Pero prefiero de entrada todo lo que acabo de decir antes y un poquito de magnesio, de tal manera que el cuerpo pueda hacer un buen tono parasimpático, que es el que nos permite dormir, y aprender técnicas de relajación y respiración. Vas a encontrar muchos en las... Métanse aquí a lo que es el Instagram TV de Americana, donde van a encontrar cantidades de programas sobre el insomnio que hemos hecho de diferentes formas. Así es, Doc. Y yo creo que por hoy hemos dado por terminado, pero quiero recordarle tres cositas a todas las personas que nos acompañan. Uno, que tenemos TikTok en Americana de Colchones y ahí estamos haciendo resúmenes de todas esas charlas que hemos tenido durante todos estos años, donde sacamos datos súper importantes y súper resumidos de cada una de nuestras charlas. Entonces, por favor, síganos Pero por en favor, Americana de claro, Colchones en TikTok. Segundo, en cada uno de los puntos de venta pueden encontrar ese código QR para que puedan enviarnos preguntas para que las podamos resolver como las que acabamos de resolver. Y tercero, dentro de 8 días nos vemos hablando nos de la vemos imaginación. de la imaginación. Imagínense lo mejor de la vida para que construyan esa realidad afectiva, útil, saludable y gozosa. Que duerman bien, nos Así es. vemos. Bueno, Gracias. chao, chao. Chao.